África empieza a triunfar. Este es el momento en el que este continente empieza a quitarse a Estados Unidos, a la Unión Europea de encima. Finalmente vemos cómo este continente sale a la luz con nuevas negociaciones, con nuevos socios que definitivamente buscan como tal el beneficio económico de todos los países africanos y del resto del mundo. Varios países en lo que respecta a Rusia, a China, por ejemplo, a la India, a Irán, están empezando a hacer negocios con África, pero no para utilizarlos, no para saquearlos, porque finalmente Rusia, por ejemplo, tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene tierras raras, tiene los minerales, los materiales que tanto busca, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea. Por lo cual, ahora vemos cómo África en general empieza a alejarse. Y un ejemplo muy claro es un país que ha dado como tal la esperanza al resto de las naciones africanas de que sí se puede, de que puedes tener ayuda, sí, pero que solo, por lo menos, hasta el momento han logrado salir adelante. Nigeria ha creado la Compañía Nacional de Petróleo. Ellos anunciaron precisamente que su proyecto insignia, por así decirlo, su proyecto más importante, un gasoducto a Jaukuta Kuduna Kano, está casi terminado. Pero no solo el hecho de que este gasoducto esté terminado es lo más importante, sino que este proyecto de 2.800 millones de dólares, cuyo objetivo era prácticamente mejorar en gran medida la seguridad energética de Nigeria, sobre todo cuando se vio el ejemplo de la Unión Europea que estaba cayéndose a pedazos debido a toda esta crisis que ocasionaron las sanciones contra Rusia y que no podían acceder a petróleo ni a gas. Bueno, Nigeria dijo: nosotros no podemos permitirnos ese tipo de situaciones, sobre todo porque si de por sí consideran que África es una nación como tal pobre, que todos los países son pobres, finalmente tienen algo que otros, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea no tienen: oro, gas, petróleo, tierras raras, tienen recursos con los cuales pueden prácticamente respaldar la economía de estas naciones, ser ricos, pero como todo el mundo está globalizado, están prácticamente enfocados únicamente en el dólar, sus monedas no valen, sus economías prácticamente están en el suelo, y ahora lo que están intentando hacer es no solo alejarse del dólar y empezar a hacer negocios, por ejemplo, como este país Ghana, que ofreció su oro porque son muy ricos en oro, tienen demasiado oro que respaldar a su economía, y lo que están tratando de hacer es empezar a hacer negociaciones con este material. Lo van a entregar a cambio de artículos que necesiten. Por ejemplo, necesitan gas, ok, te pago con oro, con lo que vale el oro a nivel mundial, y así retomar los antiguos trueques, por así decirlo, de yo te doy lo que yo tengo y tú me das lo que necesito. Y en este caso, este gasoducto que hizo Nigeria está destinado a transportar gas natural desde la parte sur del país hasta la región central. Hasta ahora, de acuerdo con un comunicado que dio el director de esta compañía nacional, hasta ahora han gastado más de 1.100 millones de dólares equivalentes en este proyecto, pero lo hicieron de su flujo de efectivo, del dinero que tenía como tal Nigeria. No solicitaron préstamos, no solicitaron inversionistas, sino que lo hicieron prácticamente ellos solos. El director de esta compañía nacional, Mele Kairi, dijo precisamente que esta empresa puede financiar el proyecto, por lo que no se necesitó ningún apoyo para entregarlo en tiempo y forma, sobre todo, sin dar más detalles sobre cuándo se completaría como tal la última tubería,
pero inicialmente planteaban terminarla para finales de este primer trimestre del 2023. Se estima que hubo un ligero retraso, pero que aproximadamente a finales de mayo o a mediados del mes de mayo podrían entregar este gasoducto. En su inicio, desde el 2020, este proyecto se financiaba en parte con préstamos chinos. Y esto es muy importante porque Nigeria dijo, a ver, necesitamos un gasoducto, necesitamos mejorar nuestra economía, pero si acudimos a Estados Unidos, es muy probable que acabemos más endeudados y debiéndole a Estados Unidos o que prácticamente nuestro proyecto sea para Estados Unidos. Necesitamos a alguien que nos pueda apoyar, pero tampoco abusar de lo que le vamos a entregar. Por ejemplo, una cierta cantidad de recursos económicos, de ganancias, pero no se quedaría el proyecto como tal. Y eso fue lo que hizo China. Le dio algunos préstamos según los informes y estos prestamistas chinos se mostraron hasta cierto punto recios a aumentar su exposición y financiar la construcción del oleoducto. Por eso solo entregaron aproximadamente el 30% del capital necesario. El otro 70% corrió a cuenta de Nigeria, sin ningún préstamo, sin ningún apoyo más que el de los propios ciudadanos que estuvieron trabajando, el de los impuestos de estos mismos ciudadanos, todo para que más adelante puedan recibir los beneficios de tener este tipo de proyectos. Nigeria, de hecho, comenzó a buscar financiamiento alternativo por al menos $1,000 millones de lo que es el costo del oleoducto, mientras se acercaba a otros prestamistas, incluidas las instituciones de crédito de exportación e importación, además de intentar acercarse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pero una vez viendo lo que te ofrece el Fondo y el Banco Mundial, lo que quedaría para los ciudadanos sería muy poco. Así que tomaron una excelente decisión y fue decir, ok, vamos a apretarnos el cinturón, pero necesitamos sacar este proyecto lo antes posible. Y este oleoducto se extenderá por 614 kilómetros, cruzando 7 ríos principales de la zona y 10 carreteras principales a lo largo de su ruta. Este proyecto también presenta la primera fase del gasoducto transnigeriano de 1,300 kilómetros de longitud, que forma parte de lo que es un plan de gobierno para utilizar los recursos de gas excedentes que tiene Nigeria, que tiene este país, para poder generar energía para empresas y consumo doméstico. Aunado a todo el proyecto que están haciendo, lo importante es que muy pronto en Nigeria puedan pagar menos por gas, por luz, que es lo más importante, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea, que como tiene que importar ese gas de otras naciones y no quiere comprarle a Rusia, pues simple y sencillamente los precios están hasta el cielo. Y en este caso, muchos funcionarios nigerianos prometieron que cuando se lance este gasoducto, que esperemos que sea dentro de poco, este proyecto ayude a generar aproximadamente 3.6 gigavatios de energía y al mismo tiempo apoyar a las industrias a base de gas a lo largo de toda su ruta. Esto que quiere decir también que muchas empresas podrían acercarse a este país africano. Podrían acercarse sobre todo empresas alemanas, empresas francesas, de España, del Reino Unido, empresas que tienen que pagar en exceso la energía de la Unión Europea, porque si se han dado cuenta, Estados Unidos ofreció unas facilidades para que los empresarios, aquellos que no querían pagar tanta luz en la Unión Europea, se mudaran a Estados Unidos, que realizaran sus plantas en Estados Unidos para que los recursos se quedaran obviamente en ese país y dijeran adiós a las inversiones en la Unión Europea. Obviamente esto también perjudicó a la economía europea, aunado a las sanciones, aunado a la crisis de que ya los ciudadanos no podían pagar los recibos de luz, o pagaban la luz o comían, y la cosa continúa todavía así. Entonces Estados Unidos ofreció este
proyecto, por así decirlo, de condonar hasta cierto punto a algunas empresas el precio de la luz. Si bien no el 100%, por lo menos una parte considerable, pero en este caso Nigeria también está abriendo las puertas a las empresas que no quieren pagar tanta luz, que necesitan mano de obra, que hay mucha en Nigeria. Bueno, adelante, las puertas están abiertas. Tendrán grandes beneficios, sobre todo en este ámbito, así que es muy probable que muy pronto veamos cómo las empresas se acercan a este país africano. Quizás no, porque muchos están considerando todo el asunto de que Nigeria es amigo aliado de Rusia, y sobre todo porque Nigeria es uno de los 13 países que quiere unirse a este famoso grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero también les daría la oportunidad de entrar al nuevo Banco de Desarrollo, tener algunos préstamos que no los ahoguen con los impuestos, sobre todo y principalmente que Nigeria es de los pocos países africanos que ya se están acercando a unirse y presentaron de hecho su solicitud formal para unirse a lo que es este grupo de los BRICS. Y no solo Nigeria, también entre los países africanos aparece Argelia, Egipto, Sudán, que casualmente este país tiene ricos recursos y se encuentra en un conflicto militar. Un conflicto militar en el cual estamos viendo cómo Estados Unidos acaba de mandar a sus tropas a Sudán para supuestamente retirar a los conciudadanos que se encuentran en ese territorio, también retirar a los que se encuentran en la embajada, pero finalmente enviaron equipo militar a esta zona. Casualidad, no lo creemos, pero Sudán es otro de los que quieren unirse a los BRICS, además de Zimbabue y obviamente Nigeria. Este último, que ya de hecho es afiliado a los BRICS MNA. Este pequeño grupo es conformado por los mercados emergentes estratégicos, entre los que destacan obviamente Nigeria, Arabia Saudita y México. Arabia Saudita es de los otros países que ya presentaron su solicitud formal para unirse a lo que es el grupo de los BRICS, además de ser prácticamente la cabeza de lo que es otro grupo que se llama la OPEP Plus, los países exportadores de petróleo y sus aliados, que casualmente han estado moviendo los hilos con todo este asunto y tema de los precios de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, sobre todo, reduciendo lo que es la producción de petróleo y al mismo tiempo aumentando el valor. Quienes se ven afectados por esto son Estados Unidos, la Unión Europea, y quienes se ven beneficiados de esto no solo es Arabia, Rusia, sino también países como Nigeria, que tienen este tipo de recursos a la mano. Y otro proyecto que está haciendo Nigeria, pero este sí ya va con un poco más de ayuda, es un proyecto ferroviario de Kaduna a Kano, que es entre dos de las principales ciudades de este país, y encontraron un financiamiento muy importante también del Banco de Desarrollo de China, después de que el anterior prestamista chino retirara su apoyo en el 2020, cuando inició todo este asunto de la pandemia, que no se sabía cómo iba a estar la situación sobre todo, pero que finalmente ahora se acerca al Banco de Desarrollo chino pidiendo este préstamo, y el Senado del país de África Occidental aprobó el préstamo de 973 millones de dólares, que vienen con un plazo de 15 años a pagarlo y una tasa de intereses del 2%. Será un gran beneficio para China, para África sobre todo, y principalmente que tendrán el tiempo suficiente para poder pagar este préstamo sin que los intereses los consuman. En caso contrario, hubiese pasado si este préstamo se realizara como por ejemplo en el Fondo Monetario Internacional. Nigeria es el principal exportador de petróleo crudo de África y además posee algunas de las mayores reservas conocidas de gas natural en el mundo. Nigeria es un país muy importante para Estados Unidos, para la Unión Europea, pero sobre todo para África. Y ya se dieron cuenta que pueden.
Ya se dieron cuenta que tienen los recursos, que tienen la capacidad y sobre todo que no necesitan venderse literalmente a Estados Unidos para tener este tipo de proyectos y este tipo de beneficios económicos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.